Bueno, muy bienvenidos a todos a este nuevo episodio de lo que es el Ad Hoc Lab, un espacio que hemos creado justamente para debatir ideas, para debatir cuestiones actuales. Y bueno, hay muchas cosas más, entre esas la que tenemos hoy, lo que vamos a hacer un poquito es conversar sobre la actualidad en materia de búsqueda de empleo, podríamos decir. Pero bueno, antes de eso vamos a dejar que se presenten las dos personas que están hoy con nosotros. No sé quién quiere empezar. Me presento. Yo soy Albertina, del equipo de recursos humanos de ADOC, y ya hace más de 4 años que estoy trabajando acá en la empresa. Bueno, yo soy Cata, también hace más o menos 2 años que estoy trabajando acá en ADOC y trabajo dentro del área de recursos humanos, más que nada enfocada en temas de reclutamiento y demás, tocando un poquito de todo, pero bien el foco es reclutar. Bueno, gracias. Lo primero que les voy a decir es que las voy a bombardear a preguntas hoy. Lindo. Va a haber de todo, sobre todo para ayudarlos a ustedes que están del otro lado, para que sepan, bueno, qué es lo que están buscando en el mercado laboral hoy en día y qué es lo que se viene también. La primera pregunta es, ¿qué hacen los de recursos humanos? ¿A qué se dedican? Qué pregunta. ¿Qué no hacen? Muy amplia. No, es un poco en broma. En realidad vieron que en las empresas detrás de escena lo que uno siempre escucha es, bueno, ¿qué hacen los de recursos humanos? Nosotros damos fe de que están todo el día full entrevistas y bueno, tratando de hacer todo lo posible para que la gente acá esté a gusto. No es una pregunta en serio, es un poco en broma, pero sí la primera pregunta que les quiero hacer a las dos en serio es ¿cómo ven el mercado laboral hoy en día y qué creen o cuáles creen que son las carreras que están empezando a demandarse cada vez más? Es complejo, es un escenario complejo, o sea, antes lo veníamos hablando y están surgiendo puestos nuevos en detrimento de otros roles. Entonces, creo que el desafío de uno como persona es estar a tiro con eso, poder ir actualizándose y demás. Siendo quizás muy autorreferencial y yendo mucho a lo que nosotros buscamos, son perfiles o carreras que se puedan ir adaptando a temas de gestión, temas de procesos, y que de a poquito también vayan implementando nuevas herramientas. Están muy en auge las carreras de inteligencia artificial, eso está buenísimo. Quizás el desafío es ver cómo esa herramienta de inteligencia artificial o esa información en inteligencia artificial se puede explotar en diferentes ámbitos, desde recursos humanos a la gestión de proyectos, a supply, a lo contable y demás. Eso es, creo, el desafío hoy en día. Y perdón, Juan, lo que iba a sumar es que si bien hoy hay un montón de carreras y un montón de especialidades, digamos, lo que nosotros vemos como el de gran aporte de valor es, quizás me estoy adelantando, pero es mantenerse continuamente capacitándose, digamos, aprendiendo sobre un montón de otras herramientas y demás, para salir un poco de esa especialidad, porque principalmente, al menos como decía Cata, lo que a nosotros nos aporta valor son esos perfiles polivalentes, por decirlo de alguna manera, en donde hoy quizás estás en un rol, pero quizás mañana la necesidad de la organización es otra, entonces de alguna manera necesitamos que esa persona se pueda adaptar. Hablas de ad hoc. Hablo de ad hoc puntualmente, sí. O sea, en este momento. Además de lo que decís de lo polivalente, ¿la tecnología tiene como un rol clave o no en lo que buscan? Sin duda. La tecnología de alguna manera llevó... por un lado nos empuja continuamente porque estamos en el rubro IT, entonces de alguna manera continuamente estamos evolucionando, pero por otro lado, digamos, lo que sí vemos es que hay que abrazar la tecnología y todo lo que se viene por una cuestión de que el gran aporte de valor hacia nosotros es poder poner cabeza, y hablo otra vez de ad hoc puntualmente del momento actual de la organización, pero de poder ir avanzando y capacitándonos nosotras mismas con Cata en nuevas cuestiones que van surgiendo y así en todos los roles, ¿no? Eso, una cosita para la gente, porque por ahí nosotros damos por hecho qué hacemos y quiénes somos. ¿Qué es ad hoc? ¿Qué hace ad hoc? ¿Qué hacemos en ad hoc? Bien, poniéndolo quizás un poquito más simple, nosotros somos una consultora tecnológica que lo que buscamos es solucionar los problemas de las organizaciones a través de la tecnología. En una primera instancia lo hacemos a través de Odoo, de un sistema de gestión. Entonces, en una primera instancia lo que tratamos de hacer es ordenar los procesos de una organización a través de una herramienta. Eso no quita buscar otro tipo de camino, como es la inteligencia artificial. Cómo nuestros clientes pueden utilizar otras herramientas de IA en su día a día. Quizás no a través de Odoo, pero sí, no sé, tienen G Suite, usan Gemini y demás. Bien. A propósito, una cosa que me gustaría recalcar, ustedes nombraron algo de esto de las carreras del futuro y demás, y también creo que vos dijiste, Albert,
esto de como las competencias que también van a ser más demandadas. Hay un estudio del Foro Económico Mundial, googleenlo, que está muy bueno, que se hizo una encuesta que se hizo o un estudio que se hizo a más de 1000 empresas globales, que habla de todo esto y que les puede servir también como de material para enterarse cuáles son las carreras del futuro. Y también esto, un poco lo que vos decías, ¿no? Esto de aquellas habilidades que también son muy demandadas y que son habilidades blandas. Quizás más adelante entremos un poco más en detalle. Ahora, vos decías, Cata, esto de Odoo, que desde Ad-Hoc desarrollamos, comercializamos Odoo y además, somos una consultora de soluciones tecnológicas. ¿Usan Odoo en la diaria ustedes? Sí, se trabaja con Odoo abierto. ¿Cuál es la aplicación que más les gusta y la que menos les gusta de Odoo? No sé si más les gusta, la que más usan y la que menos usan. ¿Sí? Bien, fantástico, porque iba a decir que la que menos me gusta es la de inventario, pero porque no tengo ni idea, porque me veo muy lejos de usarla. Pero la que usamos frecuentemente, es la app de reclutamiento, porque por ahí traccionamos todo el proceso de reclutamiento mismo nosotros, y me voy adelantando algunas cuestiones que quizás vayan a salir en la charla, pero mismo nosotros, digamos, el proceso lo llevamos entero por la app de reclutamiento, principalmente porque van a ver que los perfiles los motivamos a que carguen el CV a la página por una cuestión de que ahí garantizamos poder traquear el proceso y mismo todas las tareas de mejora que vamos abordando en la diaria, digamos, con Cata para mejorar los tiempos de respuesta y demás sobre lo que es el proceso. Y la que a lo mejor menos utilizamos, cuestiones que a lo mejor se escapan a lo que es recursos humanos. Bien, ¿compartís? Sí, comparto. Totalmente. Ahora, vamos a meternos más de lleno todavía con aquellas cuestiones que quizás te interesan a vos, que estás escuchándonos, que estás viéndonos y que estás en este momento encarando la búsqueda laboral. Todos pasamos por ese momento y vamos a pasar, porque la vida es así. Imaginémonos que estamos en una reunión familiar y sale una conversación, viste, que en la Navidad, qué sé yo, en una de estas grandes reuniones, y se acerca un familiar y nos dice, chicos, ¿sabés que estoy aplicando a un par de empresas, pero no consigo que me llamen o me está costando conseguir trabajo? Yo creo que lo primero que le diría yo puntualmente es esto de, a ver, mostrame el CV, mostrame cómo estás aplicando, contame un poquito más. ¿Cómo deberían armar un CV o qué deberían tener en cuenta, digamos? Porque el CV es como una carta de presentación en algún punto, ¿no? ¿Cómo me podrían decir algo de eso? Sin duda. Un poco, digamos, también me veo reflejada porque cuando surge muchas veces la pregunta al menos de mi parte contame hacia dónde estás aplicando, qué te interesa y en base a eso ir haciendo pequeños ajustes. Porque la fácil, si no, es te paso el CV y revísamelo y corregímelo. No, sino invitarlo a la persona a pensar, digamos. Primero pensar... llega cierto momento en donde uno de alguna manera está pensando hacia dónde quiero aplicar, qué me interesa, cómo me veo en el futuro y demás. Entonces, invitarlo a esa reflexión, principalmente para que no se postulen a todo. Esto pasa, la gente a veces... Sí. Capaz no sea tu caso que estás ahí, pero sí. Hay gente que se postula a todo. Muchas veces. En Ad-Hoc hemos tenido personas que se postularon más de 25 veces. A todo. Pero yo tengo casos, digamos, nos conocemos de antes, estamos en el rubro... Trabajé en recursos humanos en su momento también. Hoy estoy en el equipo de marketing acá en Ad-Hoc. Me ha pasado de una misma persona, de un rol profesional, que es entendible porque también detrás la gente tiene sus necesidades o sus motivaciones y son todas entendibles. Pero acá está bueno el consejo que dice Albert, esto de que focalizar a dónde me quiero postular y por qué. Pero me ha pasado de recibir, digamos, un perfil, una persona que se postulaba para un rol de docente, para un rol de personal de limpieza, para un rol de mantenimiento edilicio, ¿no? Pasa. Entonces, claro. Pasa. Entonces, de alguna manera, digamos, nosotros volviendo al ejemplo, digamos, me encuentro un conocido, me pregunta y demás, empiezo a invitarlo a reflexionar sobre eso, principalmente para que oriente y focalice la búsqueda y ponga toda su energía, porque como siempre decimos, buscar un trabajo es un trabajo, demanda tiempo. Entonces, ahí entrar, digamos, en detalle de lo que es el currículum, que es la carta de presentación como hablábamos antes. Y ahí, sin irme tanto del tema, digamos, recomendaciones básicas, eso, poner foco, saber hacia dónde uno se está orientando. Y por otro lado, digamos, el tema de la presentación, nosotros por lo general lo hemos hablado siempre con Cata, mismo tenemos muchas experiencias, pero es a lo mejor apuntar primero a la visual de lo que es el CV. Si va a ser tu primera experiencia laboral, apuntar a que no puede sobrepasar la página, digamos. Si tenés más experiencia, quizás máximo como 2, pero ir focalizando, preguntarnos, ¿qué experiencias tuve?
cuál fue el valor agregado hacia esta empresa o hacia este puesto que estoy aplicando. Entonces, realmente dejar un renglón, 2 renglones muy concisos sobre esa experiencia que tuviste. Por otro lado, el tema de los datos personales. Quizás, perdón, me estoy desordenando en la comunicación. Es como que voy imponiendo. Por un lado, como decía, datos personales clave que estén actualizados. No vamos al detalle de la dirección, digamos, bien detallada de la ubicación. Sí, que a veces estas cosas hoy en día, digamos, hay que tener cuidado, digamos, por tema estafa, por dónde van nuestros datos y demás. En vez de poner quizás, no sé, Alem 1344, piso 3B, poné Rosario Centro. Exacto, con decir dónde estás residiendo ya basta, Rosario, Funes, Roldán y así con cualquier ciudad, ¿bien? En el caso, perdón, porque en nuestro caso hacemos base en Rosario, en Argentina, pero bueno, de dónde estés, digamos, ¿no? Si estás en, qué sé yo, la ciudad de San Francisco en Estados Unidos, bueno, San Francisco, donde te toque. Tal cual. Después, bueno, eso en cuanto a datos personales. Por otro lado, hablábamos antes de la estructura que les comentaba de lo que es la experiencia profesional y, digamos, primero datos personales, sigo. Formación académica, clave que esté la formación académica y que esté el inicio y después la experiencia laboral, en orden cronológico, pero la inversa, es decir, que primero aparezca la última experiencia. Lo más reciente. Lo más reciente, exacto. Tal cual. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces de que mucha gente como que termina poniendo sus datos principales al fondo, como si fuera al pie de página. Digo, esto es clave. Si vos estás buscando una posición como ingeniero industrial, supongamos, poné, no sé, digo, qué sé yo, Pepito Juárez, quien sea, fulanito, y abajo capaz ingeniero industrial y abajo tus datos, como para darle al... Se dice que un selector de personal lee o escanea un CV en 6 o 7 segundos. Digo, yo en otras empresas he recibido pilas de 80 CVs para una búsqueda o más. Y a una búsqueda que tenés que cerrar capaz en 3 días. No vas a estar... No, totalmente, digamos, tiene que ser muy ágil, por eso nosotros fomentamos mucho eso del tema de la estructura, el diseño también. Hoy existen un montón de plataformas, un montón de herramientas para que ya te traquean de alguna manera, ya te dan la plantilla del CV. El ideal es, como hablamos siempre con Cata, el tema de la estructura, de que la plantilla sea lo más minimalista posible. Si bien hay ciertos perfiles, ciertas vacantes en donde a lo mejor sí apelamos a la creatividad y lo vamos a estar mirando y demás, hay cuestiones de base que sea sencillo leer, que uno pueda abrirlo y enseguida entender dónde está la información. Y algo clave que no dijimos es el tema de las fechas de inicio y de fin. Claro. Porque también hoy día nos pasa que encontramos un montón de perfiles en donde no aclaran las fechas, claro, ni de la formación académica ni de las experiencias laborales. Entonces uno en una entrevista tiene que indagar mucho en lugar de poder poner foco en otra... Sí, a veces, no sé, a mí me ha pasado, a veces da... como vergüenza decir, digo vergüenza, lo pongo con mis palabras, pónganle la palabra a ustedes que ustedes quieran, pero hay gente que no quiere decir trabajé 6 meses para una empresa y capaz, sí, no fue la mejor experiencia que tuviste, pero fue una experiencia y vos en la entrevista vas a poder comentar. Digo, yo no es que dejo, a ver, si ahora hay un patrón de, qué sé yo, de que tus últimas 10 experiencias laborales duraron entre 3 y 6 meses y bueno, hay una alarma quizás ahí, ¿no? Pero que vos vengas con experiencias regulares y de repente hay una que dura 6 meses y bueno, yo como entrevistador diría, che, me encanta su perfil, lo entrevisto y le pregunto por qué. Exactamente. O sea, nosotros tenemos bastante diferenciado esto de, che, es un patrón, hay un cambio frecuente de empleo. ¿Qué es lo que está pasando atrás de eso? Quizás ni siquiera pasa la entrevista. Pero si tenés quizás un pequeño bache o son poquitos meses, es, bueno, che, voy a la entrevista, te consulto y quizás pasó algo puntual. Che, no se alineaba con mis expectativas, no me acostumbré al equipo de trabajo y demás. ¿Qué puede pasar? Que puede pasar porque los trabajos son todos un mundo. Pero bueno, lo ideal es tener esa información para ver cuándo indagamos y cuándo no. También nos pasa mucho esto de que ponen solamente el año. Entonces yo si me dicen de 2024 a 2025, no sé si fueron un año, no sé si fueron 2 meses, y ahí tengo que nuevamente indagar, bueno, che, ¿qué pasó en este tiempo? ¿Qué pasó acá? Acá hubo un bache. Entonces, fundamental, mes, año, y entender cómo fue siendo ese recorrido a lo largo del tiempo. Bien, repasamos entonces un poco para cerrar tema CV. Sí. O sea, hacer foco, ser claros, decías vos, experiencia académica, otros dicen laboral primero, pero eso creo que es indistinto para ustedes. Digo, académica, laboral
Y sumo si, por ejemplo, muchos te dicen, bueno, pero está esta concepción de que mucha gente dice, bueno, pero es que no tengo nada para poner el CV y quiero poner cosas. Y a veces yo digo, bueno, no es necesario engordar el CV, porque capaz un CV sencillo habla mucho más de vos que un CV de 2 páginas que uno se da cuenta, la primera que es zaraza, ¿no? Que es mucho bla, 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 pero muy vacío. ¿Vale poner si no tengo experiencia laboral y es mi primer trabajo, una cuestión de, no sé, deporte o una cuestión de que participé en voluntariado o alguna cuestión así? Sin duda. Para mí aporta mucho valor, digamos, el tema de los voluntariados, deportes y demás. Primero que te acerca un poco más a la persona, entonces también tenés herramientas después para conocerla, de empatizar y saber, digamos, de indagar sobre otras cuestiones de su vida, y además también porque uno estuvo del otro lado buscando su primer experiencia laboral, y también uno empatiza, ya sea Cata o Albertina, empatizamos mucho con esa persona que está buscando su primera experiencia. Entonces no necesitamos que chamullen en el CV, por decirlo de alguna manera. Eso se nota enseguida. Tal cual. Hablando un poco de esto, pasamos a otro tema que está ligado a esto, que es que hoy muchas empresas utilizan lo que se llaman ATS, ¿no? Es un acrónimo que viene de Applicant Tracking System, que son básicamente software de gestión de recursos humanos que utilizan las empresas para traquear o hacer el seguimiento de sus candidatos. ¿Qué pasa con esto? O sea, acá hay un tema clave, porque hoy estos sistemas lo que hacen como el prefiltrado de los candidatos, y ustedes lo van a poder decir con mucha más precisión. ¿Qué recomendaciones le darían a la gente? Porque, bueno, claro, mucha gente se queda fuera de entrada sin siquiera haber llegado al entrevistador. Esto es un hecho. O sea, muchas veces cuando ustedes ven estos sistemas, la parte de atrás, como usuario, hay como una fila de calificados, otra de no calificados, y después, bueno, ustedes seguirán con ese pipeline que se dice, ¿no? Como que se dice proceso, ¿no? Sí. ¿Quieren contarnos un poquito de eso, cómo funciona? Sí, lo fundamental son las palabras claves. Eso es lo que va leyendo el sistema o el ATS. Entonces, volviendo un poco a cómo está confeccionado el CV, fundamental que sea claro. Antes hablábamos de, las plantillas y demás. Si es de Canva, quizás por cómo esté armado el currículum, el ATS no lo va a poder leer. En cambio, si lo tenemos como más armado, más estructurado, con las palabras claves, sí va a poder ir yendo línea por línea y decir, esta persona tiene esta habilidad, y va a poder seguir avanzando en el proceso. Así que, volviendo un poco a lo que decía Albert antes, la estructura del currículum no es solamente una cuestión estética, sino que también tiene que ir más o menos aparejado a el sistema que pueden llegar a utilizar las empresas. Algo que a mí, por lo menos, me parece fundamental es, ¿cómo sé cuáles son las palabras claves? Voy y busco posibles puestos. Voy viendo, si quiero aplicar a algo contable, ¿qué palabras se utiliza? ¿Qué es lo que más se repite en este tipo de posición a la cual yo quiero postular? Porque eso después yo lo puedo utilizar al momento de armar mi currículum y asegurarme, esto puede ir aplicando para acá y puede llegar a avanzar. Tal cual. Y en ese sentido, Cata, Albert, una cosa que se recomienda es, si vos viste una publicación que diga buscamos un analista funcional que sepa y te dice, tener experiencia en análisis de situaciones, etcétera, 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 pone entre tus experiencias del CV análisis de situaciones XXX, lo que dice esto, ¿no? Lo que dice el aviso. ¿Por qué? Porque lo que hace este Applicant Tracking System es justamente machear el contenido de la descripción con lo que vos tenés en el CV. Las palabras claves es fundamental. Es lo que dice también de Canva. O sea, no estamos en contra de Canva. Canva es excelente. Ahora, el tema de utilizar gráficos en tu CV y demás confunde a estos ATS, confunde a estos sistemas y te manda como al final de la lista, ¿no? Te los manda como te deja como última opción de candidato, ¿no? ¿Qué fue lo más raro que les llegó como CV? Yo les puedo explicar lo mío, yo después les explico lo mío, lo mío es muy turbio, pero no sé ustedes. No sé, me ha llegado, he visto currículums en Comic Sans sin utilizar mayúscula cuando inician las oraciones, fotos demasiado informales, no sé qué más. Ahora pensando rápido así. Sí, fotos de jodas, saliendo de jodas con los amigos, selfies. Eso se ve, foto recortada. El tema de todo un párrafo, no respetó una mayúscula. Mal redactados también. Mal redactados, errores de ortografía, muchas. Y ya como hablábamos antes, es la carta de presentación. Sí. Imagínate que vos vas a tener que estar mandando mails a clientes, mails a otros compañeros de área, a proveedores.
sos la cara de la empresa. No da que, digamos, si hoy estás teniendo y sabés y sos consciente de eso, es un temita... Perdón, Juan, pero aparte, con todas las herramientas que hoy tenemos para, no sé, corregir los errores a la hora de mandar digamos, a la hora de redactar el CV, digamos, bueno, fíjate, tomate el tiempo. Otras cosas que fomentamos mucho es el tema del PDF, de no mandarlo en Word. Y mismo cuando aparece en Word, y para colmo con un montón de errores, dale, dedicale un poquito más de tiempo. Tal cual, tal cual. Bueno, a mí lo que me pasó así muy, muy gracioso fue que un día estaba en la oficina y escucho que la líder de mi equipo pega un grito. Tengo un miedo. Y dice, ¿qué pasó? Vení. Dice, vení, mirá, no puede ser. Bueno, le había llegado una foto nudista, básicamente. Pero había sido No más... llegamos a tanto. No, llegamos a tanto. eso había Menos sido, mal. creo que adrede, pero... Nada, favor, digo, no. no sé qué me nací. No sé qué me nací. Digo, hay de todo. Dependiendo para lo que te estás postulando. Claro, se confundió con la búsqueda, creo. Nosotros no... Sí. Aquí esos puestos no los tenemos abiertos. No. Che, y no hemos hablamos de los ATS. Vos decías recién, Albert, el tema de formato Word. Pueden buscar mucho más de esto en Google, pueden googlearlo, buscar en ChatGPT, cualquier Gemini, lo que ustedes quieran. Se recomienda para estos ATS formatos generalmente PDF, Word, como decía Albert, Word, si estás seguro que el formato es bastante universal y que no se va a arruinar una vez que lo descarguen a otro computador y demás. Ahora, no hablamos de otro actor importante en todo esto, en la búsqueda laboral, que es LinkedIn. ¿Qué factor cumple LinkedIn en todo esto? ¿Lo utilizan ustedes en la diaria? ¿No? Todo el tiempo. Yo no puedo vivir sin LinkedIn. Anotá LinkedIn. Para el CEO de LinkedIn esto es un... No puedo. Material. Lo tengo ahí constantemente. Es la red social laboral por excelencia. Yo no sé si tiene otro competidor o alguien que esté más o menos Sí, como tal no. acercándose. Sí. Como tal no hay. Para mí es buenísimo al momento de investigar, de hacer networking. Pero perdón, te corto ahí, Cata. ¿En qué la pifian los candidatos con LinkedIn? ¿O en qué podrían mejorar? Te lo pongo en positivo. Bien. En no tenerlo actualizado. Y también es una línea quizás un poquito muy fina, pero para mí está muy bueno usarlo, pero tampoco no es Instagram. Así que Tal también cual. esa pequeña línea A nivel es difícil de personal se cruzar. volvió muy red social. Sí. Entonces, de alguna manera, ves cosas que a lo mejor es lo que siempre decimos, nosotros lo usamos, forma parte de nuestro día a día, para mí tiene mucho potencial. Sí, digamos, si lo vas a tener, mantenerlo actualizado siempre, porque de alguna manera a nosotros nos sirve para ver si la persona es consistente y además también no solamente leemos el CV, sino que también vamos a LinkedIn y revisamos y lo buscamos al candidato para ver si ese perfil está actualizado. Sí, digamos, como estoy mucho con la palabra, pero no ser chamullero porque todo después queda en evidencia. Siempre, Claro. digamos, lo que no se dice después en una entrevista salta enseguida, ya sea en el primer encuentro o ya más avanzado, en algún momento salta. Chamullero, sí, repetimos, si nos estás Sí. viendo desde otro lado, es charlatán, charleta, Tal cual. hablador. Vos sabés que hay un estudio de una empresa que se dedica a asesorar en temas, en cuestiones de a personas que buscan trabajo, se llama Resume Go, que justamente dice que las personas que tienen su perfil de LinkedIn activo tienen hasta un 71% más de probabilidades de estar presentes, de llegar a la entrevista, ¿no? De pasar a un proceso de selección. Y es cierto, o sea, es cierto, no sé si es cierto o no, nosotros lo vemos, creo, en la diaria, de que quizás vos entraste a un perfil de LinkedIn y coincide con el CV y vos decís, che, me suena más lindo que uno que no, ¿no? Totalmente. Y ahí otra recomendación, antes volviendo a la pregunta que nos hacías, otra recomendación es pedir las referencias. LinkedIn tiene dentro, digamos, podemos básicamente explotarlo un montón la herramienta y también como candidato existe la posibilidad de pedir referencias a personas que han trabajado con vos anteriormente y demás, entonces está bueno, digamos, que se sumen y es, digamos, un plus. Bien. Y bueno, a veces las referencias nos pasan de que, nos sucede de que nuestros ex compañeros de trabajo
destacan lo bueno. Es raro que en una referencia, bueno, ya ahí se da más para referencia telefónica, ¿no? Y es raro que alguien te deje una referencia mala. Puede pasar, nunca, siempre hay excepciones a la regla. Pero en estas referencias, lo que vemos detrás de esas referencias son habilidades, ¿no? ¿Qué me dicen de las habilidades que ustedes buscan o ven en los CVs? ¿Y cuáles son por ahí las más demandadas en el mercado hoy en día? Hablo de las hard o de las duras, que bueno, hay hablando muy genéricamente, esto dependerá de cada rol, ¿no? Pero también hay otras habilidades que vos lo decías hoy un poco más temprano, que valoramos o ponderamos más quizás acá en ADOC. ¿Nos podrían comentar un poquito de eso? Bien, es más, yo creo que el primer filtro son las habilidades blandas, por lo menos acá en ADOC. Hay algo que a todos los que formamos parte de la organización como que en medio nos conecta, esto de ser personas proactivas, de ser personas con empuje, de que siempre tengan ganas de aprender un poco más. Se me ocurren organizadas, responsables y demás, un montón de cosas, que es lo que nosotros solemos hablar como del perfil ADOC. Después, a medida que nos vamos poniendo más técnicos, de che, ¿qué necesita un consultor funcional? ¿Qué necesita un comercial? ¿Qué necesita un desarrollador? Sí, quizás empezamos a hablar un poco más de, bueno, che, habilidades blandas, habilidades duras. Pero si uno no cuenta con esas habilidades blandas de fondo, va a ser como medio complejo que pueda seguir avanzando y ser parte de la organización. Y perdón, ¿y qué habilidades blandas ustedes destacarían? Esto no le estamos spoileando nada a nadie, digo... No, en absoluto. Un tema con la comunicación, la buena comunicación, y eso quizás al leer un CV no se percibe. Sí, digamos, como decíamos, una carta de presentación y algo ya me dice, pero después en el primer encuentro, digamos, sí ver que la persona, digamos, tenga skill para poder comunicarse. Por otro lado, ese empuje que decía Cata, hablamos, digamos, el sinónimo podría ser la proactividad, esas ganas de ir por más. Estamos en una organización que está en pleno crecimiento y nosotros necesitamos que quien se sume, siempre digo, es subirse a un tren en movimiento, es hacer un saltito, agarrarse y fluir con la organización. Entonces, de alguna manera, necesitamos perfiles con ese hambre de crecer y de evolucionar. Bien. Y hard, supongo que, bueno, algo de tecnología, no sé, dependerá Sin mucho duda. del puesto, pero bueno. Como vos decís, va a depender mucho del puesto, pero para dar ciertos ejemplos, digamos, acá nosotros en la diaria usamos Odoo. Entonces necesitamos, si tenés experiencia con algún ERP, sea cual sea, digamos, ya suma. Si tenés experiencia con alguna otra herramienta, está bueno que esté aclarado en el CV. Y mismo después nos podemos poner más fino dependiendo de la vacante a cubrir. Pero consultoría, por ejemplo, que se dedica a implementar y acompañar al cliente en la implementación del sistema, digamos, si tenés conocimientos en algún ERP, está bueno que esté. Después, en cuanto a sistema también, lenguajes de programación y demás, todo va a ir ahí sí bien afinado dependiendo del puesto a cubrir. Tal cual. Preguntan o hacen esta pregunta, viste que hay preguntas que la gente del otro lado, y nosotros también cuando hemos estado en cualquier entrevista odiamos, preguntan debilidades y fortalezas. Quizás no en una primera instancia, como que yo prefiero ir y conocer a la persona. Primero me gusta que la gente se describa a sí misma. Y si se puede describir a través de los ojos de otra persona, mucho mejor. Es cierto, te he escuchado. Les contamos a la gente que está del otro lado, acá compartimos oficinas, no hay escritorios físicos, no hay escritorios fijos en ADOC. Y bueno, y las conversaciones nos escuchamos Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. digamos. Y te he escuchado más de una vez decirle a los entrevistados, Cata, bueno, ¿cómo te describiría un amigo? Pero es cierto que también esta pregunta en muchas empresas pasa, o sea, sucede, aparece. Yo digo, a veces es rara, es una pregunta incómoda, porque todos tenemos cosas, digamos, debilidades y fortalezas. Yo creo que por ahí lo bueno es poder pensarla como una potencial pregunta antes de la entrevista, porque te puede aparecer esa pregunta. Y en todo caso, lo que habla un poco esa pregunta, pienso y lo compartimos, es que, bueno, a ver cuánto conocimiento, cuánto autoconocimiento tenés, ¿no? Porque digo, bueno, ¿cómo describirían o qué dirían tus amigos de tus habilidades y debilidades, ¿no? De tus fortalezas y debilidades? Después es una pregunta que es un poco incómoda la diaria, pero bueno, pero aparece. Aparece y también nosotros siempre apelamos a que las entrevistas son súper amenas y también, como vuelvo a decir, también estuvimos del otro lado, empatizamos con esa situación y no está mal tener debilidades, al contrario, todos las tenemos, entonces Total. está bueno, digamos, conocernos y saber
cuáles son nuestras áreas de mejora, por decirlo de alguna manera, y saber que, bueno, es un punto a trabajar, pero reconocerlo, no está mal. Y no es un punto, digamos, que vaya a restar en la entrevista. Bien. En un mundo que cada vez exige más como especialización y demás, ¿qué le recomendarían? Ya lo dijiste un poquito, creo, hoy, con esto del aprender y demás, pero ¿qué le recomendarían a los jóvenes que están, o a quien esté buscando trabajo del otro lado? Bien, recomendaciones que, si bien, como hablábamos al principio, existen un montón de especializaciones hoy día, las recomendaciones es seguir formándonos, porque el mercado de alguna manera te empuja a no especializarte en una sola cosa, sino que son los perfiles polivalentes son los que a lo mejor más nos atraen a nosotros desde el área de recursos humanos cuando estamos buscando personal, porque de alguna manera el mercado te va empujando a eso, de que necesitamos, hoy digamos, la necesidad de la empresa es esta, pero mañana puede cambiar. Entonces, quien está formado y quien no pierde ese aprendizaje continuo y demás, de alguna manera tiene muchas más chances de sumarse. Hay algo que detesto, no sé si les ha pasado a ustedes, y te hablamos a vos, entrevistador, que estás ahí, que lo has hecho más de una vez, y esos equipos de recursos humanos que publican en todos lados esto de buscamos analistas junior con 5 años de experiencia, 3 idiomas, 2 posgrados y no sé, que viva 48 horas por día. ¿Qué piensan de esas búsquedas? Porque aparecen en todos lados, ¿no? O sea, y es como, qué bajón para el que está empezando a buscar trabajo, que es como una frustración, ¿eh? Sí. O sea, no sé qué... Lo vivimos. Lo vivimos todo. Esto es... Intentamos no... Digamos, nosotros en ADOC podemos decir que eso no lo hacemos. Es más, habrán visto, si se entran a la web y ven las vacantes que tenemos disponibles, van a ver que no tienen seniority. Eso también habla un poco de nosotros, de que empatizamos con esa situación, porque, digamos, por un lado, quizás también ADOC nos lleva a estar buscando continuamente personal, ¿no? Y a su vez, digamos, hoy cubrimos una vacante que la persona es junior y mañana estamos saliendo a buscar a un semi-senior. Pero también la realidad es que también las empresas, el seniority, tienen distintos parámetros para medirlos. Entonces no nos atamos a eso. Puntualmente están muy vinculados a los años de antigüedad dentro del mismo rol y demás. Y nosotros preferimos, digamos, hacer un proceso, ir conociendo el perfil y ahí ir determinando qué tipo de seniority es, que ponerlo en la descripción directamente. Tal cual. Pero pasa, no sé si a vos te ha pasado también, sí, de ver esas búsquedas que vos decís. Es que a veces, acá no por lo menos, pero en otros trabajos haces un relevamiento de, qué es lo que tenés que buscar, y te encontrás en una reunión con el hiring manager y decís, pero no es posible. Sí, un extraterrestre, no sé qué estás buscando. No sé qué estás buscando. Al ser reunitorco ahí. Claro, o no la cerramos nunca, o nos empezamos a ajustar con los requerimientos. Tal cual. Bueno, hablamos un poco de los CVs, hablamos de LinkedIn, hablamos de los ATS. ¿Qué me dicen ahora? Yo digo, este es el mejor momento cuando te pasa esto. A veces la gente dice, uy, no, pero sí, fui a la entrevista y no quedé. Pero para mí, digo siempre, llegar a la entrevista es un 10, es un golazo. Quiere decir que ya pasaste una gran parte, 70% por ahí del proceso, 60% lo tenés adentro. Digamos, la pregunta que tengo es... ¿Les ha pasado que lleguen entrevistados sin prepararse? ¿Qué les recomiendan a los entrevistados? ¿No? Prepararse. Que se preparen. Que se preparen. Prepararse, sí. ¿Se nota cuando un entrevistado llega sin preparación? Sin duda. Sí. Me ha pasado un ejemplo, la vez que abrí la Meet y me sumé a una entrevista y enseguida el chico me preguntó de qué empresa venía a reclutarlo. Claro, chico, a entrevistarlo. Entonces fue como... -4, arrancaste la entrevista y ya te da ganas de cerrar el Meet. Igual, al menos, ya digo, con Cata somos muy amena en eso. En ese momento fue como que mi cara dijo mucho, porque soy muy transparente y muy expresiva, pero enseguida le dije, bueno, mirá, entiendo que se ve que estás en varios procesos de reclutamiento, te recuerdo y te deseo éxito en los otros, para realmente, digamos, dedicarle un tiempito a conocer el nombre de la empresa y prepararte, saber si congenia con eso que estás buscando. Mismo me pasó hace unos días que una amiga está en proceso de reclutamiento, me contó que iba a tener 3 entrevistas, le pregunté los nombres y no me supo decir. Entonces le dije, claro, mirá, si vos me mandarías a mí, a Doc, digamos, es un punto clave que yo voy a considerar, digamos, tenés que venir preparado al encuentro, estás vos buscando trabajo. Que quede claro que nadie está diciendo que no se puede estar en más de un proceso al mismo tiempo. Absoluto. Está perfecto, o sea, digo, yo aplicaría 4 o 5, pero sabé
Digo, Pero por lo menos saber con quién estás avanzando. Tal cual. una hora, yo me acuerdo que en su momento me llevaba un Excel con el día que apliqué, también esto es un extremo, ¿no? Pero con el día que apliqué y demás, pero bueno, digo, lleva un control de tu proceso, de tus procesos, ¿no? Sí. No, pero también está bueno porque vos te preparás, vas conociendo a la empresa y nosotros también esto lo hablamos un montón con Albert de que es un match, es hacia los dos lados. Nosotros vamos a contratar un perfil que queramos, que nos interese, que queramos desarrollar, pero también queremos que se sumen personas que estén interesados en la organización, en ad hoc, en ser parte y demás. Entonces ahí es un vamos y un vamos. Ya de esa, digamos, esa actitud de alguna manera habla del compromiso con la búsqueda. Entonces ya te dice bastante de la persona. Tal cual. Tal cual. ¿Y cómo juegan los nervios? O sea, ¿les ha pasado de gente que se pone muy nerviosa? ¿No? Porque también está, a veces está del lado de ustedes como entrevistadoras, como dar eso, ¿no? Como, viste que a veces entras a una entrevista y vos decís, están todos con cara de piedra los entrevistadores y ya está, viste, como bueno, uno como se tiembla, viste, pero y hay veces que no, y no las veo a ustedes tampoco, son muy dulces como personas, pero digo, ¿cómo juegan con eso? Y si bien que los entrevistados entran con nervios, ¿cómo lo...? Digamos, sí, pasa. Yo de mi parte intento pensar que toda persona que se está exponiendo a un proceso de reclutamiento está nervioso porque de alguna manera es venderse, contar sobre uno frente a una persona que, digamos, no conoce. Entonces, con Cata, y vuelvo a repetir, tenemos una manera de trabajar, aparte somos muy similares en ese sentido, y también va de la mano con la cultura que ofrece ADOC. Digamos, cuando ingresé, me acuerdo en su momento, cuando se abría el área de recursos humanos, lo primero que le pregunté a Gonz en su momento cuando me entrevistó fue, che, ¿qué tipo de perfil de recursos humanos? Porque yo no quería ser esa persona cara de piedra evaluando de alguna manera a la otra, al candidato vendría a ser, pero porque no me identifica. Entonces ahí iba con la respuesta, donde con Cata hacemos las entrevistas súper amenas, así que le recomendamos que vengan tranquilos, que vengan siendo ustedes mismos, porque no hay nada que esté bien ni mal, y nosotros no somos quien para evaluar, sino que una relación laboral es de mutuo acuerdo, y sí intentamos y estamos ahí para ver si hacemos match con la posición que estamos queriendo, digamos, cubrir. Pero es ser uno mismo, y mismo nos pasa también en los encuentros presenciales, donde descontracturamos mucho y mismo surgen ejercicios para descontracturar y romper el hielo. Tal cual, en esto un poco lo que decían recién, lo decías vos, Cata, y bueno, lo acabas de decir vos, Albert, esto de que es un match, ¿no? Se tratan de definitiva de buscar a la persona que más se ajusta a la posición que están buscando ustedes, y que la persona que vos que estás buscando empleo, del otro lado digas, che, esta es una empresa donde quiero trabajar. ¿Y por qué? Porque si vos ya ves que del otro lado cuando te hacen la entrevista, los entrevistadores están tipo altaneros, con cara de ogro, con enojados y demás, che, ya eso es una alarma. O sea, si ya te están mostrando esa cara, ojo, porque la cultura de esa empresa puede ser un poco fiera, fea. Lo mismo si te piden esto de 10 años de experiencia, 3 máster y demás para un analista junior. Ojo, porque capaz el día que estés trabajando te esclavizan, ¿viste? Entonces, digo, tener prender esas alarmas, ¿no? Sí. Y perdón, Juan, ahí sumo, digamos, que de alguna manera ese encuentro, digamos, en donde decíamos que es súper ameno y demás, que los invitamos a que sean ellos mismos y nos vamos a conocer, también muestra y refleja lo que es trabajar en ADOC. Porque si seríamos esos ogros, de alguna manera no congenia con la cultura organizacional que somos. Tal cual. ¿Y qué pasa con las entrevistas grupales? ¿Qué tips le darían a la gente? ¿Qué hacen ustedes en las entrevistas grupales? ¿Qué evalúan? De todo. ¿Vas vos o voy yo? Anda tranquila. Bien. Nada, quizás son instancias como para esto. Primero, que las personas se vayan acercando a lo que es la posición. Nosotros no es que hacemos cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de assessment center, sino lo que buscamos es, si vas a hacer un consultor funcional, bueno, hacer alguna actividad que después vas a tener que hacer en tu día a día. Preparar una reunión y presentárselo a un cliente. No sé, lo mismo un desarrollador. Tenés que solucionar tal problema a través de un código. Cosa de empezar a hacer este match. Y después, nosotros generalmente buscamos mucho el trabajo en equipo, la colaboración, esto de decir, che, se me queman todos los papeles, no sé cómo avanzar, puedo pedir ayuda. Nosotros eso lo observamos un montón. ¿Qué tan dispuesto está la persona a decir, no sé? Eso también lo valoramos un montón. Empezamos a ver cómo trabajan con otras personas, cómo se puede llegar a
relacionar, por así decirlo, con las personas del equipo, porque no estamos solamente nosotras, sino que están las personas que efectivamente están reclutando, no sé, líder de ventas, líder de sistemas y demás, porque también la idea es que ellos vayan empezando a desarrollar esa relación. Y también lo que tratamos de hacer un poquito es bajar la espuma. Siempre decimos, che, no es una competencia, porque tenemos un montón de búsquedas y la gran mayoría son búsquedas recurrentes, en el sentido de que todos los meses, todos los cubos estamos buscando, estamos sumando esas posiciones. Así que también dejamos bastante en claro, che, quizás no es hoy, pero puede ser el mes que viene. Entonces, lo importante es colaborar con el resto y tratar de mostrar de a poquito quién es uno en el día a día, ¿sí? Nuevamente, tratamos de mostrar un poco lo que es la cultura ad hoc. Entonces, no tratamos de ir a instancias mucho de choque, de competencia ni nada por el estilo, sino que estamos tratando de evaluar, efectivamente esta persona se puede alinear con la cultura ad hoc y todo a través, como decía, de actividades bien ligadas a la posición. Bien. La última pregunta que les hago. Volvamos a la reunión familiar que estábamos hace un rato. Viene otro pariente y te dice, che, la semana que viene tengo una entrevista. ¿Qué tips rápidos le daría a esa persona? A ver, 3, ponele. Cualquiera de las 2. googlea la empresa y por favor tenés que saber a qué se dedica la empresa y obviamente tenete leída la descripción de puesto nuevamente porque van a haber preguntas que van a ser afines a esa posición y también tenete preguntas claves que como candidato te conmueve querer saber, digamos, te da ansiedad de cuáles son los desafíos y demás. Entonces, como esos 3 puntos, Bien. al menos de mi parte. ¿Cata? Yo solo sumaría a ser ellos mismos. En definitiva, nosotros lo que, por lo menos siendo súper autorreferenciales, también buscamos eso, que las personas sean auténticas. Así que si investigan y son auténticos, para nosotros ya es un montón, y sumamos muchísimo. Bueno, con esto llegamos entonces al final de este episodio. Les agradezco muchísimo a las dos. Gracias por el Gracias a tiempo. vos. Y te agradecemos también a vos por haber estado ahí. Te invitamos a que nos sigas, a que nos des like en YouTube a este video, que nos ayuda un montón. Y también que te suscribas si te interesa este tipo de contenido. Y que nos sigas en las redes porque todo el tiempo estamos subiendo este tipo de contenidos y otros similares. En Instagram estamos como @somosadoc. Y bueno, también si querés por el mismo Instagram o incluso LinkedIn, que las chicas usan un montón, nos podés dejar tus comentarios, feedback, sugerencias. Che, no nombraron esto en este episodio, pero me gustaría saber qué pasa si o hice esto, cómo lo podría hacer mejor. Te invitamos a que lo hagas. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.